Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Le dijo a quién? Note que esta palabra va dirigida a los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús tenemos aquí? Y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí están los requisitos del Señor Jesucristo. Dice, número 1, niéguese a sí mismo. Eso de negarse a sí mismo, ¿qué significa eso? Morir al yo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el cristianismo tenemos muchos clichés, tenemos muchas frases bonitas, ¿no? Que leemos en la Biblia, pero lamentablemente no las entendemos. Como cuando Jesús dice que hay que edificar sobre la roca, pues todos no, hay que edificar sobre la roca. Pero ¿qué significa edificar sobre la roca? Muchas personas no lo saben. Otra frase bonita, que hay que permanecer en Cristo, ¿verdad? Y todos sabemos eso, que hay que permanecer en Cristo. Pero ¿qué significa permanecer en Cristo? Hay muchas frases bonitas que se han convertido en clichés en el vocabulario de los cristianos. Solamente las decimos porque las hemos leído, porque escuchamos a los predicadores, porque escuchamos al hermano, pero no entendemos ni papa de lo que estamos diciendo. Bueno, este texto que acabamos de leer es una frase bonita que muchos hemos leído y hemos escuchado, pero no entendemos lo que significa negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo para seguirlo. Hay muchas personas que no entienden eso, entonces escuchan que hay que tomar la cruz, y hay algunas personas que literalmente, no sé si usted escuchó de un señor que duró como 15 años, los últimos 15 años de su vida, viajando por todo el mundo con una cruz cargándola. Por eso hay que entender, hay que saber cómo leer la Biblia. Hay que saber cómo interpretar la Biblia. Hay que saber cuando lo que estamos leyendo es simbolismo o es literal. Entonces yo les pregunto a ustedes, aquí donde dice que hay que tomar la cruz de Cristo para seguirlo, ¿es un simbolismo o es algo literal? Simbolismo, ¿verdad? Es un símbolo. No vamos a tomar la cruz y literalmente cargarla. Entonces, uno de los reglamentos de cómo interpretar la Biblia, a esta clase se le llama hermenéutica, cómo interpretar la Biblia correctamente. Y el primer requisito para interpretar la Biblia correctamente es que, no se les olvide, apúntalo si estás tomando notas, la Biblia se interpreta a sí misma. Y porque muchas personas no saben estas verdades, entonces leen algunos versículos de la Biblia, los sacan de su contexto y hacen una doctrina demoníaca. Y así es como se han levantado las sectas que usted ha escuchado, porque leen algo y piensan que así ya es y listo. Entonces, en esta mañana vamos a ver lo que significa tomar la cruz de Cristo. ¿Y quién nos va a dar la interpretación correcta? La misma Biblia. No lo que se me ocurre a mí, no lo que yo piense, no lo que tú pienses, sino lo que la Biblia nos dice que significa seguir la cruz, tomar la cruz de Cristo para seguir a Jesús. Y hay muchas personas, aún cristianos, que no lo han entendido. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas que dicen: no, yo creo que mi cruz es mi suegra?
¿Cuántos han escuchado? No, tu suegra, por más bruja que ésta sea, no es tu cruz. ¿Verdad que así pasa? O problemas que tienen. Yo pienso que este problema que tengo es mi cruz. O este viejo bueno para nada con el que me casé es mi cruz que tengo que cargar. No, ese viejo bueno para nada no es tu cruz que tienes que cargar. Cristo no te la dio, tú mismo escogiste a ese Señor. Ahora te aguantas porque con Dios no se vale el divorcio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo que significa negarse a sí mismo, morir al yo, morir a mis deseos, morir a mis planes, hacerme a un lado para que Jesucristo sea el centro de mi vida. Así como Pablo dijera en alguna ocasión, mas ya no vivo yo. Se acabaron mis emociones, mis sentimientos, mis planes, mis sueños, mis ilusiones. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora mis planes, antes de venir a Cristo, yo tenía planes para mi vida. Yo tenía sueños, yo tenía proyectos, pero ahora que vine a Cristo, hago mis proyectos, mis sueños, mis planes, todo a un lado para abrazar los planes, los sueños que Cristo tiene para mi vida. Es lo que Pablo quería decir cuando dijo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allá está hablando de muerte. Si Él se entregó por mí, murió por mí, ahora yo también tengo que morir a mis deseos, morir al yo. Si es que ¿qué acaso Jesucristo no dijo que la semilla no da fruto a menos que caiga en tierra y muera? ¿Sí o no? Si usted toma una semilla de lo que usted quiera, esa semilla no va a dar fruto, no se va a multiplicar hasta que la entierre, hasta que se muera. Y una vez que se muere es que comienza a dar fruto. Es lo mismo con nosotros. Tú y yo no vamos a poder entregarle a Dios ese fruto que Él quiere hasta que muramos al yo, hasta que muramos al ego, hasta que muramos a nuestros propios planes. Vayamos todos a Mateo, porque vamos a ver lo que significa tomar la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. La próxima vez que tú leas un texto que no entiendas, no llegues a conclusiones así rápidamente, luego. No, vea otros, no nomás a un texto, vea varios textos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y una vez que tú lees en el Antiguo, en el Nuevo, 10, 15 versículos, entonces llegas a una conclusión. Esto es lo que quiere decir este versículo. Pero tengo Biblia para comprobar que la interpretación que le estoy dando, eso es. Así pasan muchas cosas. Mire, hay un versículo que dice a Esaú, hablando Dios, a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir aborrecer? Odiar. A Esaú odié y a Jacob amé. Entonces un montón de personas, teólogos y cristianos, ya sacan una doctrina de ese versículo y dicen que Dios ama a unos, pero a otros odia, por ese solo versículo. Pero si nos vamos a la revelación total de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la Biblia enseña que Dios nos ama a todos por igual. Entonces ese versículo tiene que tener otra explicación. Porque si llegamos a la conclusión de que Dios odia a unos, nomás por odiarlos, y otros los ama, pues estamos sacando ese texto fuera de contexto. Y eso no es lo que queremos nosotros. Entonces por eso vamos a estudiar lo que significa tomar la cruz
y seguir a Jesús. Para ello vamos a Mateo 10. Vamos a empezar desde el versículo 34. Sí, vamos a empezar desde el versículo 34. Mateo 10, 34. ¿Lo tienen todos? Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Son palabras de Jesús. No he venido para traer paz, sino que espada. Y cuando en la Biblia se habla de espada, ¿de qué se está hablando? De muerte. También la palabra, sí, mi hermana, pero en este contexto aquí, de muerte, de dolor, de sufrimiento. Pero a ver, ¿qué nos dice la Biblia en diferentes partes de que Jesús quiere que tengamos paz? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué aquí dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra? ¿Será esta una contradicción de la Biblia? Y recuérdese que en la Biblia no hay contradicciones. La clave para entender estos textos difíciles y que muchas personas hacen su propia secta y su propia doctrina errada, la clave está en leer estos textos en el contexto, no sacarlo de contexto y ver lo que toda la Biblia nos enseña. Entonces hay personas que han llegado a la conclusión de decir: ya ves, Dios no quiere que tú tengas paz, porque aquí dice que Él no vino a traer paz. Pero ¿qué de otros textos donde se nos asegura que Jesús quiere que tengamos paz? Por ejemplo, Juan 14, 27. ¿Cuántos de ustedes han leído a Juan 14, 27? ¿Qué dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo yo os la doy. ¿Se fija? Ahí Dios quiere que tengamos paz. Y no es el único versículo. Si usted va a Filipenses capítulo 4, versículo 7, ahí el apóstol Pablo nos va a decir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dirija vuestros corazones y vuestras mentes. Entonces, ¿quiere Dios que tengamos paz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios, será la voluntad de Dios que tú experimentes la paz de Dios cuando vienes y aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué este versículo nos dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra? Ahí es donde la gente se pone a pensar. Y la respuesta es muy fácil. Cuando dice que Jesús vino a traernos paz al corazón, está hablando de una paz interna de aquella persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero la paz que estamos leyendo aquí, esa paz, aquí está hablando de paz con las demás personas. Por más que tú seas cristiano, por más que te portes bien, no todo el tiempo vas a poder tener paz con todo mundo. Porque no todas las personas tienen esa relación con Cristo así como tú la tienes. Mira, no todo el tiempo, por más que tú estés bien, vas a poder tener paz con tu jefe en el trabajo. Yo he escuchado testimonios de cristianos que solamente por ser cristianos, los jefes los corren en el trabajo. Les hacen la burla. Yo nunca he contado, bueno, nunca lo había contado, esta va a ser la segunda vez. Pero cuando yo estaba chiquillo, estaba en la secundaria en México, que yo fui en México a la secundaria. ¿A los cuántos años tiene uno cuando va a la secundaria? Para saber cuántos años tenía. 13, 14, 15. Bueno, entonces yo tendría unos 13 porque iba en primero. Y me recuerdo que
ya tenía yo como un mes que había aceptado a Jesucristo. O sea, era como la segunda vez que lo había aceptado, porque la primera vez que lo acepté fue cuando tenía 7 años. Y dije, ya jamás le voy a jalar los pelos a mi hermana Raquel. Yo tengo una hermana que tenía los cabellos así y todo el tiempo cuando me hacía enojar, calla, la agarraba Entonces un día a los 7 años le entregué mi vida a Cristo y le pedí ayuda y bueno, nomás duró como un mes, 2 meses que no le jalé las greñas y ya después otra vez comencé. Pero cuando entré a secundaria, otra vez me reconcilié con el Señor y yo quería estar bien con Dios. Y me acuerdo que en una ocasión uno de mis amigos de la secundaria, cuando se habían acabado, iban a empezar las clases, estábamos en el salón, en el classroom, y de repente el niño dijo, vénase, pi, 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 pi. O sea, es hijo de toda su, ¿sabe qué? Hablando de mí. Es un mentiroso, todos ustedes los hizo creer que es católico, pero no es católico. Él no adora a la Virgen, él no se le hinca a la Virgen, es aleluya, el hijo de toda su pi, 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 pi. Es el ejemplo que les puedo dar, que aunque yo tenía paz en el corazón por haberme reconciliado con Jesucristo cuando tenía 13 años, no pude tener paz con todo mundo. A eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Hay personas que su corazón va a estar tan duro que por más que tú les pidas perdón, que por más que tú te portes como un buen cristiano, no vas a tener paz con esas personas. ¿Ha conocido personas así? Quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, que te quieres llevar la fiesta en paz, quieres todo bien, pero y no es tu culpa. Entonces, mientras no sea tu culpa, mientras tú estés dando un buen ejemplo, un buen testimonio, mientras tú estés obedeciendo la palabra, si las demás personas te odian y se enojan contigo por causa del evangelio, dice la Biblia, regocíjate, alégrate. Porque si a mí, Jesús, me persiguieron, cuánto más a ti también te van a perseguir. Pero si ya es por tu propia culpa, no es porque hay muchas personas que dicen, estoy sufriendo por la causa, por Cristo. Y después investigo, están sufriendo por entrometidos, por mitoteros, por maleducados, por sangrones. Y a muchos hasta los corren del trabajo, pero no por la causa de Cristo, sino por flojos, por perezosos. Y después por la causa de Cristo me están viniendo problemas y no tengo paz. ¿Qué causa de Cristo ni que 8 cuartos? Pero si tú estás haciendo tu trabajo bien, entonces alégrate. Entonces hay diferentes en el trabajo, con los amigos, que no vas a experimentar paz. Pero Jesús va a tratar con un área importante para todos nosotros. Va a tratar con el área de la familia. Mire lo que dice el versículo 35. Porque he venido, ¿sí están ahí conmigo todavía? Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra el papá, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Que la nuera se pelee con la suegra es como normal, ¿no? Pero que el hijo con el papá, la hija con pues no está normal. Entonces, y aquí surge la pregunta otra vez. ¿Qué no Dios quiere que nosotros experimentemos paz en el hogar? Contésteme, ¿quiere Dios que tengamos paz en nuestros hogares? ¿Querrá Dios que experimentemos armonía en nuestra casa? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, ¿por qué Jesús, una vez más en el versículo 35 dice, porque he venido para poner disensión? ¿Qué es disensión? ¿Ah? División, ¿qué más? ¿Qué más, Vero? Pleitos. Fíjese lo que Jesús dice. Primero dice, no he venido a traer paz. Y después en el versículo 35 dice, y es más específico, se va a la familia y dice, porque he venido, Jesús, para poner pleito entre el hombre
y el padre, la hija, la madre, la nuera y la suegra, hermano y hermana, tíos y tías. Ahora, pero nosotros cuando conocemos la Biblia sabemos que la voluntad de Dios es que haya paz en el hogar, que tengamos armonía en el hogar, ¿sí o no? Y eso lo podemos leer en vamos a Efesios y póngale una marca a Mateo 10 porque vamos a regresar, pero vamos a Efesios y vamos a ver cómo la voluntad de Dios Efesios capítulo 5. Dice que la voluntad de Dios es que las mujeres, a ver cuántas esposas hay aquí. La voluntad de Dios es que respetes a tu marido y obedezcas a tu marido. Note que no dice que ames a tu marido. ¿Por qué? Porque las que están más necesitadas de amor son las mujeres. Los hombres lo que necesitan más es el respeto y la obediencia de parte de sus mujeres. Y aquí dice en el último versículo, versículo 33, Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer ¿qué? Respete a su marido. Entonces, es la voluntad de Dios que el marido y la mujer estén y peleándose todo el tiempo. No, es que la mujer respete. Entonces, si hay alguna mujer que está aquí y en los últimos días, semanas, no ha respetado a su marido, no ha obedecido a su marido, no es el pastor Rubén que te lo está diciendo. Les estoy leyendo la Biblia, ¿sí o no? Es que ya no sé qué hacer, pastor, con este viejo. Ya no sé. Mira, lo que tienes que hacer es respetarlo y obedecerlo. Es que no lo conoce, pues no lo conozco yo. Y tú tuviste la culpa de haberte casado y no haberle hecho caso a tu papá y a tu mamá cuando te decían: no te cases con ese mequetrefe porque no te conviene. ¿Tú qué sabes, papá? ¿Tú qué sabes, mamá? Ah, bueno, pues ahora aguántate y ya no andes chillando. Y ahora ni el divorcio está en el vocabulario de Dios, porque ahorita ya está muy de moda. Así como uno se quita los calcetines, ya de repente veo personas que: pastor, le presento a mi nuevo marido. Ay. A veces hasta me equivoco de los nombres. Y le da risa a usted, pero esto es algo bien serio delante de Dios. Es una señal de la venida de Jesús, porque dice la Biblia que como en los días de Noé, que se daban en casamiento, quiere decir que se casaban y se divorciaban. Lo que está pasando ahorita, tremendo, ¿verdad? Pero también dice que el hombre ame a la mujer. La necesidad número uno de la mujer es sentirse amada, ¿sí o no? Por su esposo. Esos brazotes que tienes de Popeye, Dios te los hizo así, ¿sabes para qué? Para que protejas a tu mujer, para que protejas a tus hijos. Entonces estamos viendo claramente que la voluntad de Dios no es que haya disensión o pleitos en el hogar, ¿verdad? Sino que en el hogar se respire un ambiente de amor, de paz, de tranquilidad. Que cuando el esposo diga: ay, estoy bien enfadado de trabajar, voy a ir a la casa. Pero hay muchos que dicen: no quiero ir a la casa porque voy a escuchar a esta señora comenzar a gritar y a conmigo, y pues no quiere llegar a la casa por lo mismo. No, en la casa debe de haber paz, tranquilidad, hogar. Si usted se brinca al capítulo 6 de Efesios, en el versículo 1, ahí va a leer más de la voluntad de Dios. Dice esto a los hijos: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, ¿por qué hay que obedecer a papá y a mamá? Porque es justo. ¿Y qué dice Jesucristo? Busquen primero el reino de Dios y después todas estas cosas
o serán añadidas. Hay que buscar la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Aquí nos dice obedecer a papá y a mamá. Es que yo no entiendo mucho de la Biblia. No tienes que entender mucho de la Biblia, hijo, hija. Si entiendes, si tú entender lo que significa obedecer a tu papá y a tu mamá, tú no tener que entender nada más. Eso es todo lo que tú tener que entender. Obedecer a papá y a mamá. Aunque estés bigotón y sesentón ya. Porque ahorita está la moda. No, es que ya tengo 50 y ya no tengo que obedecer. ¿Cómo que no? Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? Isaac, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que Isaac no era un niño? Isaac tenía aproximadamente entre 30 a 33 años, de la edad de Jesús, porque tipificaba lo que Jesús iba a hacer, lo que el Padre iba a hacer con el Hijo en la cruz. Pero cuando leemos el texto no vemos que rezongaba Isaac, ¿verdad que no? ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando se lo llevó a sacrificarlo? Tendría tuvo Isaac cuando tenía 100 años, 99 años, 100 años. Entonces quiere decir que el viejito ya tenía unos 130 por lo menos. Pues ya estaba un poco ya desgastado, ¿no? Y el hijo a los 30 años, ¿cómo estaría el hijo? Dicen que los 30 años son los años más fuertes de las personas. 30, 31, 32, 30. Yo me acuerdo cuando tenía 33 años, no había nadie que me ganara las vencidas. Ni todavía. A ver, ¿quién? No se crean. Y dice que lo llevó y lo iba a sacrificar, si no fuera por el ángel que le detuvo la mano. Porque ellos habían entendido lo que significa. ¿Por qué cree que esos hombres fueron tan bendecidos más allá de lo que tú y yo vamos a hacer? Porque Dios sabía a quién darle. El dinero, la riqueza son un don. ¿Por qué crees que no todos la tenemos? Porque si Dios nos diera el don de las riquezas a todos, muchos no estuviéramos aquí ya. ¿Sí o no? Estuviéramos en nuestros negocios o en Hawái de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces dice, porque es justo, versículo 2, Efesios 6:2 dice, honra a tu padre. Primero dice, obedécelos, número 1. Después se va más arriba y dice, hónralos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Hijos, ¿cuántos quieren que les vaya bien en esta tierra? También los que son papás, que son hijos todavía, ¿quieren que les vaya bien? Y seas de larga vida sobre la tierra. Y después a los padres, 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces les leí estos versículos para que vean que la perfecta voluntad de Dios es que en el hogar haya orden, haya obediencia, haya paz, haya armonía, haya tranquilidad, haya un ambiente donde las personas quieran llegar y sentirse no en una casa, sino que están en un hogar donde no hay pleitos, donde no hay gritos, donde no hay nada de eso. Entonces la pregunta surge, regresemos otra vez a Mateo, ¿qué? ¿Dónde estábamos? Mateo 10:35. Si es cierto que Dios quiere que nos la llevemos bien, ¿por qué dice en la familia? Marido, mujer, hijos, padres, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice el 35? Porque he venido para poner en disensión, en división, en pleito al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera con su suegra. Y fíjese lo que dice el 36, para acabarla de amolar. Y los enemigos del hombre serán los de afuera. ¿Serán los narcos que andan por allá matando? ¿Serán los enemigos de la cruz de Cristo de allá de afuera? Aquí no dice eso, dice, y los enemigos del verdadero discípulo de Jesús.
serán los de su casa. Entonces, ¿cuántos de ustedes, no me levanten la mano, por causa de Cristo tienes problemas con tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas? Hay varios que tienen problemas. Y muchos dicen, oye, pues se supone que ya soy cristiano, ya acepté a Cristo y todo debería de estar bien aquí en mi casa, pero donde tengo más problemas es con papá, es con mamá, es con mis hermanas, es con mis hermanos. Mi hijito, mi hijita, eso es lo que Cristo dijo, que cuando tú te decides servir a Cristo, a pesar de lo que tus amigos piensan, lo que las personas piensan, cuando tú te decides servir a Jesucristo, cuando le has pedido perdón, lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida, dice Jesucristo que en tu casa no te van a decir, ay, mijito, qué bonito, que ya aceptó a Cristo, ay, ya se bautizó, yo, muy chulo, véngase para acá. No, que va a ser al revés. Y dices que eres cristiano y vas a la iglesia, mira cómo te estás portando. Y cállese. Vienen problemas cuando eso significaría tomar la cruz. De acuerdo a la Biblia, eso significa tomar la cruz y seguir a Cristo. A pesar de que van a hablar de mí, a pesar de que me van a criticar, a pesar de que me van a malinterpretar, no me van a entender, eso es tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Jesús por causa de Él. Hace muchos años nosotros, Joel y yo, tenemos una prima, Carmelita, y Joel conoce más esta historia que yo, porque cuando pasó yo estaba en los Estados Unidos, Joel estaba en México todavía. Y ustedes saben que de la familia de parte de mi mamá son católicos, pero de hueso colorado. Tanto así que cuando mi papá y mi mamá tuvieron sus hijos, a los primeros 4 o 5 hijos, mi mamá a escondidas los llevó para bautizarlos, porque mi abuelita, pues los tienes que bautizar, si no se mueren y van a ser como animalitos. Y si se recuerdan, ¿verdad? Gracias a Dios que me salvé yo. Antes de nacer yo, se convirtió mi mamá a Cristo y ya. Yo fui de mí para arriba. No, de mi hermano el más grande, que es Gabriel, para arriba, a todos los bautizaron. De mí para abajo, ya no. Y esto era escondidas de mi papá. Entonces toda la familia muy católica, de hueso colorado, y hasta la fecha. Pero yo escuché una historia que no sé qué pasó, pero el evangelio llegó a mi prima Carmelita. Y ya ve cuando a veces el evangelio llega a una persona y esa persona lo recibe y cambia. No importa la edad, porque ella estaba bien jovencita. Ella decidió seguir a Cristo. No, ¿para qué quiere? Se le armó la guerra con mis tíos. No voy a decir el nombre de mis tíos por respeto a ellos, pero no, hombre. Ella vivía en un rancho. Pues tanto fue la guerra que se tuvo que mover a casa de mi papá y mi mamá en la ciudad, en Guadalajara. Y por causa de Cristo, Joel, ¿te recuerdas que, no me recuerdo quién me lo... Fue mi papá al rancho a platicar con mi tío para decirle que estaban cuidando bien a Carmelita y que todo estaba bien. Tanto fue el engaño de Satanás y la ceguera espiritual que agarró un martillo mi tío y dijo, mira Nati, vete, porque se empezaron a platicar de la Biblia. Pero usted sabe que la mayor parte de los que han abrazado la religión católica no saben de Biblia, y muchos de ellos hasta la malinterpretan. Hay algunos que sí saben, ¿verdad? Pero hay algunos que la tuercen, como está el mentado ese padre Amaro. No, padre Amaro, no. ¿Cómo se llama? El padre Toro, el mentado padre. Ese hombre no lo escuchan. ¿Cómo tuerce la escritura?
A mí me da un coraje. Yo digo, mira, y toda la gente, amén, amén, creyéndose de esas mentiras. Pero bueno, ¿en qué estaba antes de que me metieran el Padre Toro? ¿Qué le estaba diciendo? Porque estaban platicando y no pudo, mi tío no pudo con la palabra. Pues ¿quién puede con la palabra? Tú tendrás tus propios argumentos, pero cuando eres enfrentado con la verdad de la palabra de Dios, no hay nada que puedas hacer. Y muchos se enojan y mi tío, Nati, ¿te vas o te doy con el martillo? ¿Sí o no, Joel? Y te doy con el martillo. Y no sé si mi papá tuvo que correr porque mi tío imagínese, le da un martillazo en la cabeza, pues ahí, hasta ahí quedó, lo mata. Todas esas cosas, esos problemas que tuvimos como familia, sucedieron. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá estaban dando un mal ejemplo. No pudieron tener paz con la familia. ¿Por qué? No hubo paz por causa del evangelio, por causa de que ellos habían decidido servir a Cristo. Cuando eso te suceda en tu casa, con tus amigos, acuérdate que Jesucristo ya lo había dejado profetizado. ¿Está bien? Ahora, si hay problemas en tu casa, pero es porque es tu culpa, no es por Cristo, ahí sí estás mal tú. Los cristianos somos llamados a dar un excelente ejemplo, no solamente en nuestros trabajos, sino principalmente en nuestras casas, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Hasta la fecha, a esos tíos de los que les estoy hablando, yo los amamos. Joel los ama, yo los amo, yo cuando voy a Guadalajara voy a visitarlo. Tío, un abrazo, y lo quiero en mi corazón. No le tengo odio por lo que pasó, porque sé que es espiritual y tiene que ver con las vendas espirituales que Dios pone en estas personas. Pero en las sectas te enseñan a odiar a la gente. Ya no te le acerques, ya no ve. Dios mío. Y luego en el versículo 37 concluye el Señor Jesucristo para explicarnos lo que significa seguir la cruz de Cristo. Todavía están conmigo, ¿verdad? Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Estas son palabras duras. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mire qué palabras tan duras. Dile que está a tu lado, son palabras fuertes estas. Cuidado cuando, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, es que vino la tía de allá de Las Vegas. Es que vino mi hermano de allá de Arizona, que tenía mucho tiempo que no venía. Si tú eres esa persona que faltas a la iglesia por causa de un familiar que te viene a visitar, no calificas para ser discípulo. Porque aquí, ¿se lo estoy inventando yo o aquí dice? Esto es lo que significa. O sea, muchas veces leemos: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ay, sí, qué bonito, pero ¿le entiendes? Eso es lo que significa. Cuando pones a tu familia antes que a Jesús, estás amando a tu familia más que Jesús. Y Jesucristo exige el primer lugar en todo. Entonces, cuando no vienes a la iglesia porque te vino tu tío o tu tía, o cuidado con las mujeres que su esposo, oiga, ¿y por qué ya no ha venido a la iglesia? Es que a mi esposo no le gusta venir a la iglesia, y usted sabe, para llevar la fiesta en paz, pues no, me quedo en casa, porque él dice que trabaja toda la semana y el domingo pues lo quiere dedicar a mí y a los hijos. Entonces pues por eso no vengo, pastor. Si tú eres esa mujer, o al revés, porque hay esposos que no vienen a la iglesia por la esposa, entonces a ti te queda bien el saco. No eres digno
de Jesús. Son palabras duras, fuertes. Mire, se lo voy a leer otra vez, El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de ser, o el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Ha escuchado usted personas que dicen: ay, yo no sé qué haría si se muriera mi mamá? Yo no sé qué haría si te murieras tú, mi cara de bulldog, tu esposo. Esas palabras, ¿cómo que no sé qué harías? Vas a seguir en este mundo porque tu primer amor no es tu esposo ni tu mamá, sino Jesucristo. Entonces, todas las mujeres que usted, ¿cuántas personas ha escuchado usted cuando se muere un ser querido que dicen: nadie podrá llenar ese vacío? ¿Cuántos han escuchado? Con eso esas personas te están indicando que su primer amor antes que Cristo era el hijo, la hija, el esposo, la esposa, quien se haya muerto, y no Cristo. Y eso está mal, porque hay alguien que puede llenar el vacío del ser querido que ha pasado a mejor vida. Porque dice la Biblia que Jesucristo lo llena todo. Aunque haya sido tu hija, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu tío, tu esposo, tu esposa, ese vacío que quedó allí, Jesucristo lo llena. Y si tú no sientes de esa manera, quiere decir que amabas. Hay personas que aman más a los hijos que a Cristo, y a esos Dios se los pide. A Abraham se lo pidió, ¿sí o no? Dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. ¿Qué es lo que estaba probando Dios ahí? Él quería saber si amaba más al hijo o lo amaba más a él. Jesucristo, sus exigencias para el discipulado no son cualquier cosa. Él exige el primer lugar en tu vida. Él exige que lo ames más que a casas, más que a pertenencias, más que a riquezas, más que a ti mismo y más que a cualquier ser querido. No importa el nombre y la relación que tengas con esa persona. Él exige el primer lugar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se lo merece. Y no lo hace por egoísta ni por malo, lo hace porque sabe que es tu bien. Y sabe que si estás idolatrando al esposo, al hijo, a la hija, cuando se vayan casi te vas a estar volviendo loco. Y Él sabe que esas personas no van a estar contigo por todo el tiempo, pero Jesucristo va a estar contigo por toda la vida, porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y por eso lo está haciendo. Y todo esto que les acabo de leer, eso es lo que significa seguir la cruz de Cristo. Versículo 38, porque aquí lo dijo Jesús. Biblia, interpreta Biblia, no dice: y el que no toma su cruz. Allí le está dando la interpretación de lo que significa amar más a Dios que a las personas. Y a veces es difícil. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A ver, en este mensaje que le acabo de leer, ¿dónde dice que se te van a acabar los problemas cuando vengas a Cristo? ¿Dónde dice? Es por eso que muchas personas no aguantan la vara. Porque uno les dice: ven a Cristo y se te van a acabar los problemas, cuando es totalmente al revés. Porque cuando te le escapas de las garras a Satanás, Él va a estar enojado. Y Él va a querer que regreses a las drogas. Él va a querer que regreses a la prostitución. Él va a querer que regreses a la promiscuidad. Él va a querer que regreses al lodo como el puerco. Y el perro vuelve a su vómito. Y se va a enojar y van a venir problemas y se van a levantar enemigos en contra de ti y se van a levantar personas aquí y el jefe por acá y la novia te va a dejar y el novio te va a dejar, etcétera, etcétera. Pero si lo haces porque amas a Cristo, Cristo te va a dar la victoria, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús, no importa las circunstancias por las que estemos pasando. Escúchame algo, por favor. La necesidad principal del ser humano no es que te regrese la esposa. La necesidad principal del ser humano no es que se te arregle el matrimonio. Cristo no vino a arreglar matrimonios.
la necesidad. Cristo vino a arreglar el problema eterno. Porque ¿de qué te sirve que estés bien con tu esposo, con tu esposa, o que te regresen al trabajo, o que te den el dinero, o que te sanen del SIDA o de cualquier otra enfermedad, si en el corazón lo tienes podrido y tu nombre no ha sido escrito en el libro de la vida? ¿De qué te sirve que Dios te haga todos esos milagritos? De nada, te vas a perder por toda una eternidad en el infierno. Por eso el mensaje de Jesucristo ha sido el mensaje de la cruz. Y nosotros no entendemos al 100% lo que significa el mensaje de la cruz, porque no vivimos en tiempos donde donde la pena capital era la crucifixión. No solamente a Jesús lo crucificaron. El historiador Josefo nos dice que a cada ratito se veían, a veces no había lugar, José, de tantos que crucificaban, y los soldados tenían que hacer contratar a más soldados porque era mucho trabajo. 5 crucificados por soldado era un trabajar al día. Era mucho trabajo. Y no a todos les gustaba hacer ese trabajo. Cuando Jesús les decía, toma tu cruz, y si quieres seguirme y ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz, ellos sabían exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. Vas a sufrir por mi causa. Sí, y si es posible, hasta vas a morir. Pedro murió en una cruz, literalmente, ¿sí o no? Andrés, hermano de Pedro, murió en una cruz. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo, a Andrés lo crucificaron en forma de tijeras, algo así. Y la muerte de crucifixión no era para matar rápido a las personas, era para hacerlos sufrir. Hay algunos que duraban 2 o 3 días colgados, y las cruces no eran altas, eran bajitas, para que número 1 el soldado no le batallara en crucificarlo, y número 2 para que cuando estuviera muerto allí las bestias, los animales pudieran venir y comérselos, porque si estaban muy arriba, pues no. A Jesucristo lo subieron arriba, muy arriba, porque entre más arriba te subían, más te veía la gente, y eras el peor de los criminales cuando estabas más arriba que los demás. Era terrible la muerte por crucifixión. Y Jesucristo dice, si ustedes quieren ser mis verdaderos discípulos, tienen que aprender a negarse a sí mismo, a morir al yo y a tomar la cruz. Y no solamente tomar la cruz y seguirlo, sino crucificarte en esa cruz. No vayan a crucificarse literalmente algunos de ustedes. Termino. Todavía tengo mucho que cubrir, pero termino porque ya pasó el tiempo. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Leo por cuestión del tiempo. Pasa el piano, ¿no, Joel? Dice, pero los que son de Cristo. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? Ahorita vamos a ver si son de Cristo. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, con las pasiones y deseos. La palabra pasiones en el original se dice, apúntalo, patema, con H, TH, patema. Y esas pasiones significa emociones fuertes como odio, amargura, rencor, sufrimiento. Si de veras eres de Cristo, no dice que Cristo te va a crucificar, dice crucifícate, crucifica esas pasiones. Es triste decirlo, pero usted va a una conferencia de perdón y de amor. Yo he estado en esas conferencias y hace el llamado. Se llena el altar de amargados aquí, que tienen odio y rencor. ¿Qué me hizo mi pastora? ¿Qué me hizo mi tía? ¿Y mi papá? ¿Y mi esposo? Y ya tienen 15 años de cristianos. ¿Qué significa eso? Que no han muerto al yo, que no han crucificado sus pasiones todavía.
Y cuando dice deseos, aquí está hablando de los malos deseos de la carne, como la masturbación, la drogadicción, la pornografía y todos esos pecados que te puedas imaginar. Dice Jesús: yo ya te he dado el poder, yo ya te he salvado, ya te he dado la gracia. Ahora tú toma la cruz. Y no dice que Él te va a crucificar. Tú tienes que llevar la carne a crucificarla todos los días. Para eso necesitas ayuda. Porque mire, vamos a suponer que yo me crucifico. Agarro mi hermano José, agarro el martillo y unos clavotes así de 2 pulgadas. Y yo mismo me clavo los pies. Me duele, porque le duele a uno cuando lo perdono, Señor. Me hizo, pero lo perdí. Y duele, ¿no? Y después te pones una mano acá y te pones un clavo aquí. Y tú solito puedes. Señor, dejo la pornografía, dejo la mugrosa droga, dejo de... Y cómo duele dejar todas esas cosas, ¿verdad? Pero después te pregunto, ¿cómo le haces para crucificarte la otra mano? Si ya estás clavado acá y acá. Si queremos dejar los malos deseos y las pasiones y de veras crucificarnos, no lo vas a poder hacer solo. Vas a necesitar la ayuda de un mentor. Vas a necesitar la ayuda de una persona. Nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, yo tengo mucho más, pero creo que el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana ha sido claro. Los que quieran de veras ser mis discípulos, niégate tú a ti mismo. Muere como la semilla si quieres dar fruto para Cristo. Toma tu cruz, síguelo y clava esos deseos y esas pasiones en esa cruz todos los días. Va a ser doloroso, vas a sufrir, pero al final vas a experimentar la paz y la vida y la victoria que Cristo quiere dar. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo y seguir a Cristo tomando su cruz? Póngase de pie en esta mañana.